Bueno, yo escribí acá la definición formal de triángulo, que lo he adquirido a través del libro de texto que le ha enviado el profesor Héctor, que dice lo siguiente: dados en un plano tres puntos ABC no alineados, es decir, que no pertenecen a la misma recta, se llama triángulo ABC a la figura formada por los puntos comunes a los ángulos convexos BAC, ABC y BCA, es decir, el punto de intersección de los tres ángulos. En la figura vamos a ver que podemos interpretar esta definición de la siguiente manera. En el ángulo BAC verán en la figura que hay líneas que parten desde su ángulo y se cruzan con las líneas del ángulo ABC y las líneas del ángulo BCA, que son ángulos convexos. Y si interpretamos esto, veremos que cuando pasan el lado del triángulo BC, por ejemplo, en ese lado del triángulo, las líneas de los otros ángulos no van a cruzarse. Podemos hacer una especie de barrido de cada ángulo y podrán notar que eso es lo que se refiere la definición, hablando de una forma vulgar. Seguimos. Los elementos del triángulo son los siguientes. Tenemos por un lado el vértice, que es la intersección de las rectas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el vértice A, que es el punto de intersección de la recta C con respecto a la recta B, el vértice B, que es la intersección de la recta C y la recta A, y el vértice C es la intersección de la recta A y la recta B. Ahora bien, estas rectas dejaron de ser rectas y se transformaron en segmentos, o sea, el segmento es una porción limitada de la recta. Por eso tenemos por otro lado los lados, que lo designamos con una raya segmentaria arriba de cada letra, y los ángulos interiores también lo designamos con las letras mayúsculas y el símbolo de ángulo arriba, y los ángulos interiores con letras griegas, como verán aquí. Estos ángulos exteriores, bueno, más adelante vamos a saber que son ángulos adyacentes a los interiores, pero eso lo veremos más adelante. ¿Cómo se anota el triángulo ABC? El triángulo ABC, como verán aquí, se anota con un triángulo sobre las letras. Bueno, quise intentar hacer un barrido del ángulo ABC con respecto al semiplano AC, pero la verdad que no me ha salido muy bien. Aquí nos dice que el triángulo ABC es igual al ángulo ABC y la intersección del semiplano AC que contiene AB, que es generalmente una interpretación de la definición que hemos leído al principio. En la clasificación de triángulos, según sus lados, tenemos el triángulo equilátero, que tiene tres lados iguales, el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, y el triángulo escaleno, que tiene tres lados desiguales. Y sus ángulos tenemos oblicuángulos, que se subdivide en dos, en acutángulo, que son los tres ángulos agudos, y obtusángulo, donde tiene un ángulo obtuso. Y el rectángulo, un ángulo recto. Como podrán ver en las tres figuras están
Los ángulos interiores del triángulo. Vamos a hablar un poco de los ángulos interiores. El teorema dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos. ¿Qué quiere decir dos rectos? Que son dos ángulos rectos, ¿no? Y un ángulo recto, si un ángulo recto mide 90 grados, dos ángulos medirán 180. Entonces, interpretando bien este teorema, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Aquí tenemos un triángulo ABC y sabemos que la suma de los tres ángulos interiores es igual a dos rectos. Ahora bien, si nosotros trazamos una línea paralela al lado AC, esta es la demostración, ¿no? Entonces, hacemos la demostración por B, que nos dice que el ángulo exterior A más el ángulo B más el ángulo exterior es igual a dos rectos. Esta es la demostración del teorema. Los ángulos exteriores de un triángulo, tenemos aquí un teorema que nos dice que todo ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Bueno, aquí tenemos el ángulo alfa y los ángulos interiores no adyacentes serían el ángulo B y el ángulo C. Entonces, el ángulo alfa es igual a la suma de los dos ángulos adyacentes B más C. Y la demostración del ángulo alfa y A, que son adyacentes, sería de la siguiente manera. El ángulo alfa más el ángulo A es igual a dos rectos. Esta es la demostración y lo hablo así de forma rápida para un poco para guiarlo porque ya tienen el libro de texto y la idea es aclarar algunas ideas, digamos, para que vayan sabiendo, digamos. Igualdad de triángulos. Bueno, tenemos una definición aquí que nos dice, se dice que un triángulo es igual a otro o congruente con otro si tienen todos sus lados y ángulos respectivamente iguales a los lados y ángulos del otro. Bueno, acá tenemos una figura. Bueno, vamos por el primer criterio de igualdad. El primer criterio de igualdad nos dice que dos triángulos que tienen dos lados y ángulos comprendidos respectivamente iguales son iguales. Veremos en la figura que, bueno, esto se da mayormente en los triángulos isósceles, ¿no? Porque los triángulos isósceles, según sus lados, sabemos que tienen dos lados iguales. Bueno, seguimos por... otra forma para también distinguir cuando un triángulo es igual a otro triángulo o congruente, ¿cómo podemos saber si es el primer criterio que nos dice dos lados y ángulo? Entonces, LLA podemos decir. Entonces, ese es el primer criterio, lado, lado y ángulo. Bueno, ahí tienen la notación del triángulo ABC, que es igual al triángulo A', B' y C'. El segundo criterio de igualdad lo que nos dice es que dos triángulos que tienen un lado y los ángulos igualmente dispuestos, respectivamente iguales, son iguales. Aquí en la figura tenemos, dicen, por ejemplo, sean, por ejemplo, el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C', tales que el lado AC es igual al lado
A' y C' del otro triángulo, y el ángulo A es igual al ángulo A' del segundo triángulo, y el ángulo C es igual al ángulo C' del segundo triángulo. Entonces estos triángulos son iguales o congruentes. Como verán en la figura, tenemos los dos triángulos iguales y verán que tienen un lado y dos ángulos iguales. Entonces podemos decir que tiene L por lado y AA por ángulo. LAA sería el segundo criterio de igualdad de triángulo. El tercer criterio de igualdad de triángulo nos dice que dos triángulos que tienen los tres lados respectivamente iguales son iguales. Que esto no hace falta aclararlo porque sabemos por clasificación de triángulo de qué triángulo estamos hablando, ¿no? Un triángulo equilátero. Bueno, aquí tienen un ejemplo que lo he sacado del libro. Se consideran dos triángulos que tienen tres lados respectivamente iguales, sean por ejemplo el triángulo ABC y el triángulo A', B' y C' tales que. Bueno, ahí tenemos lo que hemos leído en criterio de igualdad. Y tenemos el cuarto criterio de igualdad de triángulo. Dos triángulos que tienen dos lados y un ángulo opuesto al mayor de ellos, respectivamente iguales, son iguales. En la figura vemos que el ángulo opuesto al mayor de ellos es el ángulo B, ¿no? Y el ángulo B es igual al ángulo B' del segundo triángulo. Y bueno, este es el cuarto criterio de igualdad y con esto hemos concretado la clase y espero que hayan entendido y cualquier consulta pueden preguntar. Gracias.